Muy buenas noches, en una nueva entrevista hoy en Canal 6 de Televisión. Nos acompaña Clara Hernández, es concejal del Partido Socialista. Buenas noches, Clara. Buenas, Juan. Y a un día de que se celebre el pleno correspondiente a este mes de marzo. Vamos a hablar enseguida de asuntos de pleno, pero antes me gustaría centrarme en una publicación, en este caso que hizo el diario La Verdad y que viene en la página oficial del Ayuntamiento de Totana, donde bueno, pues, se da un repaso a todos los municipios de la región de Murcia, titulado Retos municipales y el valioso patrimonio a conservar y promocionar Totana, con un titular muy sugerente, ¿no? Totana da un nuevo impulso a su patrimonio histórico, cultural y turístico. Habla de la remodelación de lo que es el santuario de la Santa, en fin, la zona de Santa Leocadia, el horno en Moruno, el campo de fútbol, el césped artificial, en fin, esto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Clara? Pues se trata de varias medidas que nosotros, ejemplo de ello y bastante reciente, nosotros solicitamos que se abordara el proyecto de ejecución de renovación y demás de la Casa de las Monjas, por ejemplo, y me temo que se trata de varias medidas que están un poco en el limbo, que están durmiendo el sueño de los justos, como se suele decir, porque creo que en los últimos meses se han caracterizado un poco por poner varias cosas sobre la mesa, varios proyectos interesantes, entre los que se encuentran los que ha enumerado, pero no sé si se van a materializar realmente, porque nos estamos encontrando con que ya está bastante avanzado 2025 y no están siendo tangibles todas esas ideas y esas medidas y esos proyectos que se han quedado un poco en el aire. Bueno, unos proyectos que, como dice Clara, el Partido Socialista califica como proyectos que se han quedado en el aire y están dando fuerte, ¿no?, con su campaña Aquí falta gestión. Sí, de hecho nosotros nos centramos bastante a lo mejor en cosas pequeñas y que del día a día, un poco cotidianas, sobre todo porque nos basamos en la mayoría de veces en avisos, sugerencias, quejas y demás que nos traslada la gente, a través sobre todo de nuestro teléfono que tenemos habilitado, a través de redes sociales y demás, y que es un canal, la verdad, pues bastante fácil para que la gente contacte con nosotros, nos mande vídeos, fotos o algún audio, incluso mensaje de, pues, sobre todo, a lo mejor de calles, de cuestiones así pequeñas. Pero claro, también a través de esa vía nosotros queremos poner el foco en muchas carencias que vemos y que hemos ido poniendo de relieve ya a lo largo de esta legislatura, de la que ya llevamos bastante tiempo, o yo por lo menos no me siento tan novata como antes. Y bueno, creo que ha habido algunos ruegos, algunas mociones y algunos votos de confianza por nuestra parte y por parte de los ciudadanos a los que representamos, que se han quedado un poco en el tintero. Entonces, pues creo que esta campaña de Aquí falta gestión quiere poner de relieve eso, que a pesar de que nosotros intentemos participar en los asuntos públicos de la administración local, en muchas ocasiones falta gestión y nosotros solamente podemos denunciarlo. Entonces, pues esa es un poco la vía que podemos utilizar y los vecinos. Bueno, tú anunciabas o hablabas de las casas de las monjas, pero claro, están las casas de la Santa, creo que se va a hacer algo ya ahí. Sí, en principio creo que se encuentra ya dentro de toda la licitación, la concesión del Hotel de la Santa. Lo que también fue una de las preguntas que llevamos a uno de los plenos pasados, que tenemos que ponernos a revisar, la verdad, todas las actuaciones la información que hemos pedido al Ayuntamiento a lo largo de estos ya años, porque se trata de una información un poco opaca que se nos ha dado en algunas ocasiones. Sobre todo porque hasta dónde le interesa al hotel tener esa concesión, qué tipo de gestión y de lucro se va a sacar de esas casas, que son de titularidad municipal. Cómo se va a abordar además su obra, su reacondicionamiento. Entonces, no sé, creo que vuelvo a lo mismo que decía al principio.
se trata de algunas medidas y de algunas ideas que están en el aire, que son muy bienvenidas, que nosotros las agradecemos enormemente, porque creo que en la mayoría de ocasiones son grandes noticias para el pueblo, pero que luego la mayoría de veces se están quedando en eso, en esa noticia, en vender una idea, una noticia, un proyecto, y que luego, pues lamentablemente, no termine materializándose, cuando supuestamente estamos dando bastantes pasos para que haya una cierta liquidez en el ayuntamiento, que incluso en este sentido se lleva a este pleno un plan de ajuste que permitiría a Totana no ir tan ahogada, al igual que viene estando en estos últimos años, y que permite, pues eso, acometer alguna obra, alguna infraestructura, proyectos y demás. Pero eso, yo la sensación que tengo, o por lo menos ya en este tiempo que llevo como concejal, es que no termina de materializarse, de tenerse toda esa idea. Enseguida, como digo, voy con las mociones vuestras del Pleno, voy con el tema del agua, voy con el tema de la ganadería, pero voy con más cosas, porque claro, el concejal de artesanía anunció ya actuaciones en el Centro Tecnológico para la Artesanía, en la Rambla de la Santa de las Ollerías. Desde que llega un director general a Totana hasta que se ve alguna grúa o algo, ¿cuánto tiempo pasa? Lo digo por la casa del general Aznar. Pues esa es la pregunta, que es verdad que hace poco, y pongo el ejemplo porque quizás es bastante ilustrativo, que para algunas cosas sí, para otras pues no sabemos qué intereses hay por los que no se acometen alguna obra o proyecto. El caso del césped de la ciudad deportiva sí que se modificó, y vino el correspondiente director señalando además delante de todos que cualquier cosa que quisiéramos, ahí estaba él para hacer lo posible. Sin embargo, otra de los proyectos, pues eso, desde la visita del director general hasta que se coloca la grúa o se empiezan a mover. Esto yo no sé si es que lleva un proceso, al ser una casa de BIC o algo, lleva su tiempo, pero se anunció que se iba a actuar ahí. Exacto. Sí, aquí es verdad que la burocracia, los plazos administrativos, los procedimientos, el acceso a liquidez y a cualquier fondo, recursos económicos, todo eso, todos somos conscientes, yo la primera, que lleva unos plazos y lleva un procedimiento que muchas veces es muy largo. Pero en este caso nos encontramos con que coinciden los dos equipos de gobierno, autonómico y local, y que normalmente eso para algunas cosas sirve para aligerar esos trámites y esas actuaciones, o por lo menos, no digo fuera de la ley, por supuesto, digo en cuanto a posibilitar algunas actuaciones, simplemente porque los cauces de comunicación sean más fluidos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, la Concejalía de Concertación ha anunciado que va a salir a licitación por invitación el servicio del kiosco del Polideportivo Municipal, 6 de diciembre. Esto lo digo por otra cuestión que también se plantean muchas personas. De hecho, a mí me lo han comentado alguna vez, cuando me han visto por ahí con la cámara por algún sitio en el Parque Municipal de Totana, por ejemplo, en que se ha remodelado recientemente el apartado de juegos infantiles. ¿La cafetería del parque para cuándo? ¿Sabéis algo o han dicho algo en esto de falta de gestión? De hecho, la cubrición del auditorio del Marcos Ortiz, que dijimos, bueno, por algo empezamos, porque nosotros siempre desde el principio en el programa ya llevamos el acometimiento de toda una remodelación en el parque, en general, tanto del tema del bar cafetería como del auditorio. Empezamos por pedir al equipo de gobierno que incluyera ese proyecto, la redacción del proyecto para esa cubierta del auditorio Marcos Ortiz, que entraba dentro del presupuesto de una participación en los fondos estatales que tenía Totana, y ahí se quedó. Lo digo porque ni siquiera cosas que son bastante pequeñas se nos han concedido, y dentro de las que hemos participado nosotros y hemos intentado tomar decisiones. Entonces nos encontramos con que eso, a pesar de que nosotros podemos denunciar alguna situación que nos parece cuanto menos un poco ilógica, que por ejemplo eso no se pueda estar utilizando y que no tenga ninguna garantía de poder tener un proyecto decente, de tener esa cafetería funcionando en algún momento, es que estamos dejando de lado infraestructuras, por ejemplo, el Instituto Viejo. El Instituto Viejo pasa lo mismo, que en algún momento llegará que será inutilizable totalmente.
Oye, pues ya que hablas del instituto, vamos a hablar de becas, de becas Erasmus. Que esta es una de las mociones, ya entramos en pleno. El pleno de este mes de marzo, ¿qué pasa con las becas Erasmus? Pues el dinero que se está dando a las becas Erasmus es irrisorio y en este caso es competencia del gobierno autonómico, que tiene un programa de becas Erasmus Plus y bueno, pues o no se conceden o las que se conceden, pues eso, son irrisorias y no llegan a cubrir un mínimo de dignidad para los estudiantes. Yo digo, una de vuestras mociones del Partido Socialista Sí, es esta. ¿Qué exacto. respuesta esperáis obtener en el pleno? Pues a ver, siendo la educación la educación pública un apartado que nos resulta muy interesante a la mayoría de la Asamblea Regional de la región de Murcia, no esperemos que, aunque salga favorable en el Pleno, porque sinceramente yo creo que es una moción que puede tener un resultado favorable. Votar a favor el Partido Popular, por ejemplo, no me sorprendería porque es una cuestión de carácter de interés público para los estudiantes y demás. La movilidad extranjera está a la orden del día. El problema es eso, que en muchas ocasiones mociones que para nosotros nos parecen lógicas que sean favorables, a la hora de llevarse a la Asamblea en la Comisión de Educación, ni siquiera se convoca la Comisión de Educación. Y cuando se convoca es para dejar fuera el cuarto aulario, por ejemplo, del Prado Mayor, como nos ha pasado aquí, a pesar de tener representantes nuestros del Partido Popular, como Isabel María. Y, y directamente, pues eso, a lo mejor ni se convoca y se queda la propuesta del Erasmus Plus, pues otra vez en el aire. Porque, Clara, ¿cuántos centros se benefician de estas becas, de estos programas Erasmus? Porque yo ahora mismo, que se me venga así a la mente, y a lo mejor me deja alguno y tú me corriges, sé que en el Instituto Juan de la Cierva y Codorníu hay programa Erasmus, en el Colegio de la Cruz creo que también se hace algo con Erasmus, Sí, además está anunciado. y no sé si alguna más. Y la verdad es que No tengo ni idea, pero son importantes estos programas, ¿no? son muy importantes, sobre todo porque es que además estamos ya en un mundo hiperglobalizado en el que es muy habitual encontrarse con que tanto estudiantes como profesorado se van moviendo para adquirir nuevos conocimientos, sobre todo la importancia del idioma, que es vital. Entonces, claro, se trata de proyectos que no pueden dejarse a un lado y que además necesitan una financiación, y eso es una realidad. Y debe ser una financiación pública porque la educación es competencia autonómica y es competencia de la administración. No puede dejarse porque es una demanda real que tienen tanto los estudiantes como el profesorado a la hora de formarse ellos. Entonces, al final, si hay una demanda, se va a terminar cubriendo por la iniciativa privada. Y eso no es lo que queremos, porque tiene que haber unos recursos públicos que estén a favor de esos proyectos. Vamos al tema yo creo que los dos temas más importantes, de más envergadura del pleno de este mes, es el tema del Servicio Municipal de Agua. Vamos a explicarle a nuestros televidentes porque aquí se han dicho cosas. A ver, vamos a aclarar el término privatización y externalización, para que lo tengan claro. ¿Hay alguna diferencia? Pues para mí ninguna. Creo que externalización es un eufemismo, una forma muy sutil y muy poética de llamar a las empresas privadas a entrar a coger parte del pastel, básicamente. A lo mejor es un poco duro, pero lo hemos visto con muchísimos servicios públicos. Lo vemos todos los días, ejemplo más claro que ninguno es la Comunidad de Madrid, que eso lo vemos día a día. ¿Qué ejemplos podemos ver? Siempre pues la sanidad, la educación, como decía antes, la residencia, los servicios a personas mayores, que es una población cada vez más envejecida. Allí donde hay una demanda de un servicio y la administración no llega o no quiere llegar, se produce una externalización. Cuando la externalización es por voluntad de la administración, entonces tenemos que hablar de privatización. En este caso, si no ha habido un trabajo, pues no sé, es que yo creo que no es solamente dedicarle horas a querer gestionar y a establecer un proyecto real de empresa mixta, que es lo que proponíamos nosotros para la gestión del servicio de abastecimiento de agua. Es que tienes que creértelo. Entonces, cuando tú confías en que a través de una empresa mixta
realmente se puede gestionar el servicio de abastecimiento de agua, tú luchas porque eso se materialice. Pero si no te lo crees, que es lo que le viene pasando al Partido Popular, y no solamente en Totana, lo podemos ver a nivel autonómico, a nivel nacional, le ha pasado en otras millones de comunidades, en muchísimos sitios. Cuando tú no crees en lo público y confías en que una iniciativa privada siempre lo va a solucionar todo, y sobre todo si son amigos tuyos, pues entonces, si no confías en eso, por mucho que lo llames externalizar, que suena mucho mejor, estás privatizando un servicio básico. Yo ahora brevemente voy a poner el antecedente a nuestros televidentes de cómo surge esto, ¿no? De llevar a pleno el tema del Servicio Municipal de Aguas a raíz también de la mala gestión que se denunció por parte del Partido Popular, que denunció más de 2 millones de euros de deuda. Esta moción ya fue al pleno del Ayuntamiento de Totana, no salió aprobada precisamente porque el concejal no adscrito, en este caso, dijo que le faltaba información, que no podía dar un voto favorable porque le faltaba información sobre el Servicio Municipal de Aguas, creo recordar, en ese pleno. Vox votó a favor de esa moción entonces, el PSOE votó en contra, Canal Totana Izquierda Unida votó, no recuerdo, en contra también. Pues yo creo que también, sí, porque si no salió. No salió y ahora se vuelve a llevar. Y ahora yo entiendo que si lo traen ahora, porque en ese momento quedó encima de la mesa, con lo que el equipo de gobierno podía llevarlo al pleno en cualquier momento y valorar de nuevo pues, esa moción, la misma moción que llevaron en su momento. Entonces, si lo traen ahora, la deducción que nos hacemos todos es que ya le dan los números para que se privatice o externalice, como queramos llamarlo, el servicio de agua. Si lo llevan a pleno, llevarlo para que no sea aprobado, creo que sería una pérdida de tiempo, sobre todo cuando ya lo llevó hace unos meses. De manera que entiendo que el concejal no adscrito habrá revisado el expediente junto con su equipo. Le habrá salido los números, supongo que le habrá compensado la idea de la subida de la tasa, porque el concejal no adscrito en un primer momento decía que él no estaba a favor de privatizar únicamente por la subida que iba a conllevar a los vecinos y las vecinas de Totana en la tasa del agua. Sin embargo, ahora pues se ve que ha valorado el expediente y entiende que, a pesar de que se le suba bastante la tasa y el suministro del agua a nuestros vecinos, pues que le merece la pena privatizarla. Bueno, vamos a hacer una pausa, que esto también tengo que tratarlo a la vuelta después de la publicidad. Proimetal, la más amplia gama de estufas y cocinas de leña y pellet. Todo tipo de diseños disponibles en nuestra gran exposición, donde puedes ver y tocar el modelo que más te guste, para ahorrar y cuidar el medio ambiente con nuestro pellet de primera calidad. Aprovéchate de esta oferta. Saco de pellet de 15 kilos por tan solo 4,99 euros. Hasta finalizar existencias. Además te lo servimos cómodamente a domicilio según tus necesidades. Puedes hacer tus pedidos por teléfono o por WhatsApp. Proimetal, la seguridad de una gran marca. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Clara Hernández, concejal del Partido Socialista, y nos quedábamos en el Servicio Municipal de Aguas, el tema del pleno de este mes de marzo, y hablábamos del tema de la privatización y lo que puede repercutir, en este caso, en el bolsillo de los ciudadanos. La cuestión es de qué forma Clara va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, y me gustaría también que explicara a nuestros televidentes lo que planteaba el Partido Socialista, porque claro, el Partido Socialista planteaban una gestión mixta, que aquí se dijo, o se llegó a comentar alguna vez, que el Ministerio no podía permitir eso, puesto que el Ayuntamiento tenía una deuda exagerada, era uno de los ayuntamientos más endeudados de España, si no el que más. Entonces, ¿se puede, no se puede? ¿Va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos? Pues, por un lado, va a repercutir, de cualquier forma, tenía que repercutir, porque la inversión que hay que hacer ahora en la infraestructura relativa al servicio de abastecimiento de agua es enorme. Esa es la principal razón por la que, de alguna forma, que el servicio sea íntegramente público no es viable.
que ahí sí que yo reconozco, estoy de acuerdo, es verdad que no casa con mis principios, mis valores, porque lo ideal para mí sería que fuera un servicio íntegramente público, pero en este caso es verdad que se ha llegado a un punto en el que no sería viable y necesitaríamos la inversión de esos agentes externos. Pero claro, una cosa es que sea una inversión y se compartan el control de ese servicio, sobre todo a la hora de los pagos y la gestión de los recursos y las cuotas que pagan los ciudadanos. Ese control es esencial, porque en el momento que el ayuntamiento pierde ese control, ya el servicio se encuentra privatizado y se encuentra sometido a unos intereses privados, no a unos intereses públicos, por mucho que sea el agua, que es un bien esencial. Pero precisamente que el agua sea un bien esencial es lo que nos lleva al Grupo Municipal Socialista, nos lleva a pensar que de haber planteado una solución eficiente con una empresa mixta, mitad pública, mitad privada, si se hubiese trabajado en ella, creyendo sobre todo en esa solución, que es lo más importante, puede cuadrar dentro de un plan de ajuste, puede cuadrar dentro de un plan de sostenibilidad que exige el Ministerio. Sobre todo porque estamos hablando también de un ministerio, de un gobierno de España que es progresista y que huye de las privatizaciones. Entonces, en este caso, creo que el acogerse a ese tipo de modelo, siempre y cuando se haga, pues eso, de una forma sostenible y dentro de ese plan de ajuste, con una prudencia financiera que nos tiene que caracterizar al ayuntamiento dada su deuda, es que nosotros seguimos confiando en que es posible, sobre todo porque que el informe sea desfavorable únicamente se basa en que no se pueden crear empresas privadas, no pueden crear empresas a partir del ayuntamiento, perdón. Pero es que esa creación de empresas se establece esa prohibición porque se han creado empresas indiscriminadamente en España por parte de gobiernos populares normalmente, simplemente para solventar problemas privados. En muchas ocasiones el ayuntamiento adquiría empresas que estaban sujetas a ningún servicio público. En este caso pasa al contrario. Sería la creación de una empresa junto con una inversión privada que respondería a ese equilibrio financiero, a esa sostenibilidad que nosotros buscamos, ese ajuste, y que por tanto permitiría tener una inversión por un lado para acometer esas obras necesarias y por otro no perdería el ayuntamiento ese control tan necesario porque estamos hablando, pues eso, de un bien que es esencial y que de un servicio que los vecinos y las vecinas tienen que pagar y que en el momento en el que esos pagos los gestione una empresa privada, ya no los tenemos controlados. Ayer en la entrevista del día de ayer, el Grupo Municipal de Vox, que estuvo con nosotros, le preguntaba sobre esta cuestión y le preguntaba también sobre el tema de la ganadería. Se le está complicando mucho la vida al sector primario, decían desde Vox al sector primario. Mañana se debate un tema sobre la situación de las ganaderías. Se sacó a colación el tema ahora de la gallina, que esto no hay por dónde cogerlo, pero no sé cómo lo van a entender los que tengan una granja o los que quieran tener gallinas en sus casas. ¿Se le está complicando mucho la vida al sector primario desde tu punto de vista? Yo, sinceramente, creo que no. Creo que lo que partidos como Vox, la ultraderecha y la extrema derecha se están caracterizando últimamente por crear alarma social donde no hay. En el tema de las gallinas, por ejemplo, es que uno de los ejemplos más ilustrativos, se trata de una normativa que entró en vigor el año pasado, o sea, lleva aplicándose más de un año y ahora, no sé, alguien seguramente de Vox se habrá dado cuenta de que es necesario un control, una trazabilidad respecto de los alimentos y entonces pues le ha parecido que se trata de un intervencionismo extremo del Estado. Vivimos en sociedad, vivimos en una civilización, tenemos que tener, sobre todo respecto de los productos alimentarios, una trazabilidad y un control precisamente para evitar situaciones de abuso y situaciones que nos pueden llevar a que los productos no sean todos lo buenos que deben ser o los animales no estén tratados de la forma que deben serlo. Decían, Clara, lo de esto de la gallina no hay por dónde cogerlo porque es que muchas personas no lo entienden. O sea, ¿por qué no pueden tener 3, 4, 5, 6 gallinas en su espacio?
Claro, yo creo que en ese tema es verdad que el discurso de Vox es muy reduccionista, creo que no se corresponde con la realidad. O sea que sí pueden tener las gallinas perfectamente. Y que en estos casos, a ver, va a depender mucho del uso que se haga. No es lo mismo si el uso que se haga de ese producto, de esos huevos de las gallinas, porque si requiere tener una trazabilidad, va a requerir un control por parte de las administraciones públicas. Pero esto va a disparar los precios, también se decía, de los productos básicos, los huevos. Un disparate, ¿no? ¿Esta normativa o no? No, pero es que ya te digo, se está aplicando desde el 1 de enero del 24. Entonces, de ahí que yo no entienda muy bien la alarma de Vox de sacarlo ahora. Me temo que eso, que se basan mucho en redes sociales, en alarmas, en titulares que luego están vacíos de contenido porque no se corresponden con la realidad. Entonces, son cosas que creo que desvían de la verdadera información y sirven solamente para eso, para crear alarma y para polarizar a la sociedad lo máximo posible. Hoy no está con nosotros Isa Molino, que es la que lleva el tema de sanidad, lógicamente, estuvo con Marisol Sánchez Jodar en su día, e hizo una invitación, en este caso a la movilización que hay en Lorca, creo que esta semana, para mejorar el área 3 de salud, que yo, bueno, quiero recordar desde aquí que hay una concentración en la Plaza de Calderón del Teatro Guerra, pero también se anunciaba por parte de Vox que mañana se debate en la Asamblea ese hospital que pidieron para Totana. Ayer también se dijo aquí. Exactamente. ¿Lo ves viable? Yo no lo veo viable, volvemos siempre al mismo tema porque es verdad que nosotros, el Grupo Municipal Socialista, tiene siempre presente la sanidad y en concreto el área 3 y su deficiencia es más que evidente. Por eso invito a todo el mundo a que acuda, ya que además nosotros no podemos acudir porque coincide la manifestación con el Pleno el jueves. Mañana. Y nosotros no podemos, lamentablemente no podemos acudir, pero ojalá fuese muchísima gente para dar visibilidad a las carencias y al peligro que eso conlleva para la Pero entonces, ciudadanía. Clara, ¿en vuestro representante en la Asamblea Regional va a votar en contra de ese hospital que se propone para Totana o qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los grupos políticos ahí? Pues nosotros siempre, cuando se ha planteado en el Pleno, cuando lo hemos comentado también con nuestros representantes, por supuesto que lo vemos, claro, ¿quién no va a querer un hospital? En la puerta de tu casa, por supuesto, todo el mundo. Pero una cosa es votar a favor para regalarle los oídos a la ciudadanía y otra cosa es hacer una promesa a la ciudadanía. Votando una moción a favor, una moción de ese tipo, estamos comprometiéndonos a trabajar para que esa moción se cumpla. Y la realidad es que esa moción no se puede cumplir, porque lo necesario, lo urgente, lo inminente es abordar las necesidades del área 3 y del Rafael Méndez. Entonces, si eso no está cubierto, ¿cómo vamos a tener un hospital? Pero sin embargo, nos mostró una fotografía de Águila con un armatoste ahí. Exacto. En ese caso ha sido viable ese hospital de alta resolución. Se ha establecido la viabilidad, que no lo niego, del Servicio Murciano de Salud. La cuestión es que tenemos que cuidar los servicios que ya tenemos antes de ponernos a construir otros. Entonces, por supuesto que me alegra muchísimo que Águilas cuente con un hospital, por supuesto. Ojalá Totana, pues eso, tuviese el suyo, pero me temo que no es viable y que dándole ese mensaje a la ciudadanía la estamos engañando y la estamos engañando además deliberadamente, porque ¿en qué cabeza cabe que mientras nos estamos manifestando por conservar un área 3 de salud digna o mínimamente digna, estemos pidiendo un hospital? Pues primero vamos a solucionar lo que ya tenemos y luego vamos a abordar la posibilidad de construir un hospital. No digo que no, pero vamos a ir primero por lo que ya tenemos, que ahora mismo parece que ya en el gobierno regional tenemos muchísimos acuerdos, o por lo menos se llevan muy bien los dos partidos de derecha, el Partido Popular y Vox, y pueden acometer todas las mejoras necesarias en el área 3. O sea que en vez de llevar mociones que saben que no se van a materializar, como la construcción de un hospital, que Vox Totana se encargue de llevar mociones que sirvan para algo y que así sus dirigentes autonómicos le hagan caso y que nos pongan más personal, arreglen
todas las deficiencias que hay en el Rafael Méndez y que podamos darle a la ciudadanía del Área 3 la sanidad que se merece. Una última cuestión, porque ya nos vamos a ir despidiendo casi de la entrevista de hoy con Clara Hernández. El Partido Socialista, al Partido Socialista, y lo ha puesto de manifiesto aquí alguna vez que otra, le preocupa la situación de muchas asociaciones y colectivos que reciben subvenciones no por parte del Ayuntamiento a la hora de realizar programas, pero claro, también se dijo por parte del Partido Socialista que no estáis dispuestos a apoyar unos presupuestos a cualquier precio. ¿Qué va a pasar? Con los presupuestos. Se ha hablado con el concejal de Hacienda, se van a trabajar con presupuestos prorrogados. ¿Qué va a pasar? Sí, nosotros es verdad que hemos tenido, bueno, nos hemos reunido con el concejal de Hacienda. De momento en este pleno nosotros no estamos participando de muchas reuniones, sobre todo porque ya en su momento cuando intentamos participar del gasto que teníamos de la participación de Totana en los fondos estatales del pasado mes de septiembre, el voto de confianza que dimos ahí lo hemos visto perdido, como he dicho al principio de la entrevista, respecto del proyecto de la cubierta del Marcos Ortiz, de las casas de la Santa, de los Pipicán, del Parque de Enrique Granados. Que eran cuatro cosas que no son de gran envergadura y que eran fácilmente abordables por parte del equipo de gobierno. En ese momento le dimos el voto de confianza y lo hemos visto tirado a la basura, así que ahora, pues, por nuestra parte estamos un poco reacios a otorgar de nuevo ese voto de confianza. Ya no solo por nuestra parte, como nuestra responsabilidad como concejales, que por supuesto es trabajar por llegar a todos los acuerdos posibles y trabajar para la ciudadanía, pero es que no nos sentimos cómodos dando un voto de confianza en nombre de los ciudadanos a los que representamos, porque ya se ha perdido gran parte de esa confianza. Entonces... O sea que las explicaciones de ese voto en contra que puede ser del Partido Socialista, las explicaciones están dadas a los ciudadanos, es por la falta de confianza. Porque claro, aquí dijo el concejal, tendrán que explicar los demás grupos. En el caso, claro, en el caso de que no sigan adelante, yo lo entiendo, y además que es que nosotros no tenemos ningún inconveniente. De hecho, de los menos de 150.000, 144.000 euros, algo así, de la participación en los recursos del Estado que comentaba antes de septiembre, únicamente se vieron materializados los 9.000 del jefe de estudios de la Escuela de Música. El resto de cosas que hemos propuesto han caído en saco roto. Entonces, cuando ya no se nos hace partícipe de la gestión del ayuntamiento, pues nuestra confianza está mermada, y eso creo que lo entiende cualquier ciudadano. Pues vamos a ver qué pasa mañana en el pleno del Ayuntamiento de Totana sobre las dos cuestiones que hemos abordado en esta entrevista, el tema del agua, el tema de la ganadería y todas las mociones que presentan los diferentes grupos. Clara Hernández, concejal del Partido Socialista, gracias por venir a Canal. Muchísimas gracias, muchas gracias por tenerme. Y a ustedes también, como siempre, gracias por vernos, que tengan una feliz noche. Hasta mañana.